trabajando hoy con lo que sería la unidad 1, que es Organización y Recursos Humanos. Para todo lo que es la bibliografía, este año, para este cuatrimestre, hemos hecho bastantes cambios en lo que tiene que ver con la bibliografía, así que les vamos a ir dejando todo en una carpeta, que es un repositorio, digamos, bibliográfico, y ahí les vamos a ir dejando todos los materiales. Así que no se preocupen, que eso también lo estamos procesando. Bueno, vamos a empezar introduciéndonos, hablando de qué está pasando con recursos humanos, qué pasó con recursos humanos y qué va a pasar. Hay cambios que son, se podría decir, a nivel macro. Estos cambios tienen que ver con una sociedad globalizada, hay cuestiones de parámetros como tienen que ver con la normalidad o la anormalidad, que son barreras que se van poniendo cada vez más difusas. Hay cuestiones que tienen que ver con lo permitido y lo prohibido, que también ha cambiado bastante. Hay cuestiones que han cambiado con la globalización, con la vida pública y la vida privada de las personas. Piensen ustedes cómo ha cambiado nuestra vida el advenimiento de plataformas como Facebook, por ejemplo. También experiencias de compra, esta cuestión de los productos, lo real, tocar el producto cuando uno va que quiere comprar algo, y la experiencia de e-commerce o el comercio electrónico. Y hay varios autores que explican todos estos cambios apoyándose en metáforas de la física. Hay autores como Bauman, no sé si leyeron algún libro sobre él, es un filósofo, tiene 3 libros básicamente: Modernidad líquida, Amor líquido, y otro que no me acuerdo bien, pero tiene que ver algo con la ética, que justamente lo que hace es utilizar metáforas de la física para explicar los cambios de lo que él le llama segunda modernidad al posmodernismo, que acá tenemos como algunas diferencias entre escuelas de pensamiento, pero básicamente es lo que nos está pasando como sociedad desde hace por lo menos 20 años, o tal vez un poco más. Lo que dicen estos autores es que el mundo tal cual lo conocíamos ya no es el mismo. Ya no hay una lógica de causa-efecto. Ahora tenemos lógicas multicausales, tenemos un mismo hecho, una misma problemática que la vamos a analizar desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista. Y esto hace que nos amplíe a nosotros el ángulo de visión y nos amplía a nosotros la perspectiva, y seamos mucho más críticos, creativos, inquietos, curiosos al momento de ver la realidad y de actuar en la realidad. También hay otra cuestión que también los autores hacen alguna homologación con la física, que tiene que ver con la flexibilización. A ustedes se les pide que sean estudiantes más flexibles, a los profesionales se nos pide que seamos cada vez más flexibles. Se está viviendo esto de lo no binario, no estar catalogados como unos y ceros, sino encontrar espacios intermedios. Y bueno, estos cambios se ven impactados en el mundo del trabajo, en el mundo de las relaciones del trabajo,
y obviamente en el campo de la administración de los recursos humanos. Se trabaja hoy desde un principio de la incertidumbre, se trabaja con un principio de la complementariedad, no se trabaja con reglas determinantes, no se trabaja con esquemas estáticos, sino que se trabaja sobre justamente la eh, la innovación y el cambio constante. A ver, denme un minuto. María Belia, yo te había silenciado, ahí te... Perdimos la conexión, me parece. Bueno, ahí María Belia nos avisa que se le apagó la computadora, así que en un ratito va a volver. ¿Quieren que veamos alguna cuestión administrativa, alguna duda que les haya quedado de lo que venimos charlando hasta ahora? Ahí alguien preguntó si subimos las filminas al campus y por eso es que le puse que todo lo que veamos en clase lo vamos a estar subiendo. Ya sea las filminas, en general subimos la clase por un lado y las filminas por otro. Y como les contaba María Belia, este cuatrimestre hicimos una reestructuración importante, sobre todo en la bibliografía. Nosotros normalmente usábamos como libro de base el de Marta Hayes, y por ahí ustedes tienen resúmenes de esos libros, pero no los vamos a estar casi usando, o sí los vamos a tener como una bibliografía complementaria y no como bibliografía principal. De a poco vamos a ir subiendo la bibliografía que vayamos a utilizar a un repositorio que generalmente hacemos una carpeta con el material digital, pero bueno, esto hay que renovar todo el que teníamos armado previamente, así que vamos a tratar de, cada vez que empecemos alguna unidad, ponerles todo el material de la unidad, y por ahí no vamos a ver en particular un solo capítulo de un libro, sino que
se van a ir viendo diferentes partes de diferentes bibliografías. Que va a estar todo integrado, va a ser tan lineal, porque bueno, creemos también que eso enriquece mucho más el trabajo que podemos, lo que podemos brindarles, digamos. No sé si alguien quiere hacernos alguna pregunta o consulta para aprovechar este ratito. ¿Cómo les resulta el Webex para la clase, para trabajar y eso? ¿Trabajan en otras asignaturas con esta plataforma? ¿Están ahí? Yo prefiero Zoom o Google Meet, Ay, ¿quién está pero hablando? ¿Ramiro? sí, sí, perdón, yo, Ramiro. Ahí va. No, que yo prefiero Google Meet o Zoom, pero anda bien. ¿Les funciona bien? Sí, Ustedes ven bien, escuchan bien, eso es muy importante. sí, Gracias, Ramiro, por tu comentario. de nada. Yo en lo personal había tenido un ruido de fondo hasta recién. No sé si era la computadora de la profesora o Sí, la mía. es la compu, todos lo escuchamos, así que es la compu de María Belia. Tal vez ahora si cambia de computadora, ese ruido mejora, que es bastante molesto, ¿no? Nicolás, ¿nos querés hacer algún comentario? No, yo esta plataforma la utilicé para rendir unos finales y la verdad que anduvo bastante simpática. Así que, Bueno, buenísimo. Cuando recién arrancó, digamos, esto de la virtualidad, por ahí nosotros probábamos alguna clase y no nos funcionó. Y nos pasamos al Zoom y el Zoom, como no tenemos cuenta desde la facultad, por ahí se corta cada 40 minutos y es bastante tedioso volver a entrar, se pierde el hilo de lo que estamos viendo, se pierde tiempo. Así que bueno, queremos intentar de esta manera ver si podemos tener un mejor seguimiento de la clase. Pero bueno, como decía María Belia, si no funciona, probaremos, volveremos al Zoom de vuelta o probaremos otra. Por algo que no les comenté es que el parcial, ya que hablaste de exámenes, el parcial, el primero lo vamos a hacer virtual, no vamos a requerir presencialidad para hacer el examen. Así que por ahí eso sí, si no lo preguntaron, se los cuento. No sé si las chicas quieren decirles algo que se hayan olvidado y quieren aprovechar para hacer algún comentario. Capaz, desde mi cercanía con la Facu, esto de que no se confíen de los resúmenes, porque también la cursé un poco y sé que la mayor parte está basada en materiales, pero de todas formas la bibliografía es simple de leer y es muy llevadera y es diferente quizá a las de otras materias donde es bastante aburrido, así que si tienen tiempo y pueden leerla, aprovechenlo porque es mucho más dinámica y está buena y no se confíen de los resúmenes anteriores que obviamente todos lo hacemos, pero bueno, si tienen la oportunidad de leer, mejor. Gracias, Romy. Sí, también Ahí la creo, volvió. sí, Pau. Sí, ahí No, volvió, igual se debe estar conectando. ok. No, como les decía, que también toda la clase va a estar grabada y nosotros vamos a ir subiendo todos los documentos y los archivos que sean de cada tema, de cada unidad. Van a tener siempre el material disponible para que lo puedan leer y releer o por lo menos escuchar para las clases y para estudiar después. Y siempre el contacto con nosotras, cualquier duda que tengan y consultas,
nosotros igual siempre antes de los parciales y antes de los trabajos les vamos dando las indicaciones y les contamos cómo son, eh, para que tengan una idea con qué se van a encontrar en el momento del parcial o de la entrega. Pero como también ya Luciana les comentó, el trabajo se va haciendo a lo largo de la cursada, entonces les vamos a ir corrigiendo en cada una de las entregas para que cuando lleguen a la presentación final ustedes ya tengan varias correcciones ya desde antes. María Belia, no sé si ya estás ahí y nos podés escuchar. Bueno, se debe estar conectando. Otra cosa que por ahí les quería contar del campus es que si bien María Belia les dijo que entraran habitualmente y se fijaran a ver si hay novedades, nosotros además de colgar las novedades en el campus, generalmente les mandamos un mail para avisarles. ¿Escuchan? a ver las Hola, novedades. ¿me Ahí escuchan? está. Yo no las Sí, sí, escucho. ahí estás. Te escuchamos, no te Hola, vemos, ¿me pero escuchan? sí, sí, te escuchamos. Hola, No, no nos está ¿se escuchando ella a escucha? nosotros. Te escuchamos, ¿vos nos escuchás? Sí, muy bajito, pero lo sé. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te Bueno, escuchamos bien y no, lo que no tengo sí, es cámara, tuve que cambiar la batería, la computadora, pero bueno, bueno. no importa. Lo importante es que me escuchen. Ahí voy a poner otra vez a compartir la. Bien. Bueno, entonces, habíamos llegado en que esto que bueno, experiencias, ahí lo tengo mal escrito, lo vi recién. Les decía que hay varios cambios a nivel macro. Ahora vamos a ver qué cambios afectan a la gestión del trabajo con personas. Cambios que tienen que ver con las organizaciones. Antes, las organizaciones se las consideraba sistemas cerrados a las organizaciones y ahora se los considera sistemas abiertos. ¿Qué significa esto? Significa que se tiene en cuenta no solamente el producto y, digamos, la manufactura, sino también el contexto en el que el producto se desarrolla, quiénes fabrican el producto y para qué clientes, en qué situaciones. Así que este es un cambio también bastante importante. Después vamos a pensar en organizaciones con espacios compartidos, espacios virtuales. Antes teníamos organizaciones con espacio y tiempo definido. A nadie se le hubiera ocurrido hace 30 años decir estoy trabajando y estar en un café, por ejemplo, o estar de viaje y poder seguir trabajando. Ahora hay espacios de trabajo que no son el espacio y en espacio temporales iguales a los que había antes. También aparece el trabajo virtual como sincrónico y asincrónico. Esto significa que también se puede trabajar virtualmente y también en horario diferido, que esto ayuda mucho a todos los que tienen, los teletrabajadores que participan en compañías que son globales y que tienen lugares tal vez con horarios, con usos horarios distintos, entonces cuando acá es de día, en otro país es de noche, y bueno, este trabajo asincrónico permite esto. ¿Cómo es entonces relacionarse en esta virtualidad? Cuando estaba preparando la frase, releyendo uno de los capítulos que les voy a dejar para esta unidad, me encontré con esta frase que me gustó mucho, que es de Graciela Filippi, y dice que el trabajo no es lo que hacemos, sino el lugar a donde vamos.
Entonces está muy bueno pensar esto, de que el trabajo es lo que hacemos, no el estar situados en un lugar físico. Esto ella lo escribió, ahora les voy a decir en qué año, porque si ustedes leen el artículo es totalmente vigente, y esto creo que fue escrito en el año 2000. Y piensen que 20 años después nos encontramos con una pandemia que nos detuvo a todos y nos dejó trabajando en casa. Entonces, bueno, todos estos cambios que tal vez yo venía estudiando o mis compañeras veníamos estudiando, los vimos muchos de estos cambios instalarse a partir de la pandemia, porque el teletrabajo es muy viejo. Los teletrabajadores tenían reglamentación inclusive y desde hace muchos años que existía el teletrabajo. Lo que pasa es que no se trabajaba como se trabaja hoy. Después, otro de los cambios que es importante también señalar tiene que ver con el contrato psicológico. Este es un concepto que lo vamos a ir trabajando más adelante, pero lo voy a presentar hoy. El contrato psicológico es el contrato que no está escrito en ninguna parte. Ustedes cuando ingresan a una organización tienen un conjunto de expectativas por parte de ustedes sobre cómo van a trabajar, con qué modalidad, quiénes van a ser sus jefes, si van a poder progresar o no, cómo van a ser sus compañeros, desde si me voy a poder tomar vacaciones en la época que yo quiero, hasta cómo va a ser de grande mi escritorio. Bueno, todas esas expectativas conforman una parte del contrato psicológico que se va a instaurar entre ustedes y la organización. La otra parte del contrato va a estar dada por las expectativas que tiene la organización sobre ustedes, que sean leales, que se pongan la camiseta, que tengan que ustedes trabajen con confidencialidad en los datos, que sean innovadores, que sean creativos, que trabajen bien, que logren los objetivos. Bueno, todas estas van a ser las expectativas de parte del empleador por encima de ustedes. Entonces ahí tenemos el contrato psicológico que está formado por las expectativas del lado de la persona que ingresa a la organización y por el otro lado las expectativas de la organización con respecto a ustedes. Esas dos partes conforman el contrato psicológico. En estos cambios que estamos trabajando a nivel organizaciones también cambia el contrato. El contrato ya no es un contrato por años para trabajar en la misma organización durante toda mi vida. Hay una teoría que se designa que ustedes, la generación de los centennials, en realidad piensan en los trabajos como andamios. ¿Qué significa esto? Significa que ustedes acceden a un puesto laboral pensando que ese puesto los va a llevar a un segundo puesto en otra organización y que ese segundo puesto los va a llevar al tercer puesto, que es al donde ustedes quieren llegar. Entonces, esto de pensar en una organización como andamio para llegar a otro lugar es bastante difícil, tal vez, para las personas que pertenecen a la generación de los baby boomers o a la generación X, que sí pensaba en el trabajo como un lugar para estar toda la carrera laboral. Y después, por otro lado, el otro eje que también cambió es el eje de la confianza. La confianza en este tipo de organizaciones más flexibles, organizaciones que también de alguna manera trabajan desde la parte privada de los trabajadores, porque muchas veces
se forjan vínculos, no queda tan separado, hasta acá llega mi trabajo y a partir de acá es mi vida personal. ¿Por qué? Porque la empresa nos da un celular para de uso corporativo y nos dice, yo te doy este celular, pero te pido que no lo tengas nunca apagado. Entonces, es sábado, son las 8 de la noche y yo recibo una comunicación por parte de la empresa porque la planta para la que yo trabajo no corta los fines de semana. Y entonces ahí empiezan estas pequeñas rupturas o pequeños fracturas con el contrato psicológico donde ahí los empleados o los profesionales nos ponemos a pensar si estas eran las condiciones o las expectativas que habíamos depositado en aquella organización. Bueno, otros cambios a nivel personal, a nivel individual de la persona que está trabajando. Se relacionan entonces diferentes. Las personas se relacionan diferentes consigo mismo, con otros, con su trabajo, con los lugares de trabajo, con la organización, con las cosas, con la información. La tecnología ha hecho que la información pase a ser de meramente si se quiere, una parte de nuestro trabajo a la centralidad de nuestro trabajo. Entonces, en estos cambios y procesos de mutación organizacional y subjetiva, vamos a entender aún una evolución de la disciplina y del área de los recursos humanos. Entonces, acá les quería poner una slide que tenga que ver con la evolución histórica que hace, por qué hoy hablamos de capital humano o de gestión del trabajo con las personas. ¿De dónde vienen estas palabras y cuál es la historia que tiene esta disciplina? Si se quiere poner un punto de comienzo, podemos empezar a hablar de la Escuela de las Relaciones Humanas con un ingeniero en realidad, que es Taylor. Taylor es el creador del modelo de la administración científica del trabajo. Lo que quería hacer era llevar a la administración principios que tenían que ver con la ingeniería. Entonces él empieza a hacer cambios en las plantas para poder organizar de mejor manera el trabajo. Elton Mayo, en Chicago, en los años 30, en la Western Electric Company, hace un experimento. Elton Mayo, psicólogo, hace un experimento que tenía que ver con cambiar las condiciones físicas a los trabajadores en una planta para ver qué pasaba con estos trabajadores, pensando que si les ponía más luz o menos luz, podían llegar a impactar sobre su desarrollo en la producción. O sea que poniéndoles más o menos luz o más o menos calor, podían llegar a producir más o menos. Se da cuenta, a partir de 4 estudios que va haciendo, que en realidad no tenía que ver con las condiciones físicas, los cambios de las personas, sino tenía que ver con aspectos psicológicos. Entonces va introduciendo cambios en las variables y va a cambiar estilos de liderazgo, va a poner jefes más autocráticos o jefes más laissez-faire, va a poner líderes que dejen que se pueda trabajar en grupo y líderes que no. Entonces va a hacer estos cambios y estos aspectos que son de corte psicológico se van a ver en las personas.
En el último estudio, él descubre que había, lo que él había hecho era separar a las personas en distintos grupos. Y según la comodidad que tenían las personas, con otras personas, con sus compañeros, y los lazos afectivos, hacían que estas personas trabajaran mucho mejor. Entonces, con esto se da cuenta de la importancia del aspecto psicológico en las María relaciones Belia, humanas. puede ser que no estén pasando las En los años filminas. 60 se podría decir que se está María hablando Belia, de... ¿Hola? ¿chas? ¿Sí? ¿Puede ser que no se estén pasando las filminas? Estoy en la devolución de la disciplina. Nosotros vemos la 3, la filmina 3. Recién la cambiaste y la vimos. Ahí se ve bien. A ver, estoy en esta yo, en Sí. la de la disciplina. Ahora Evolución sí, de la disciplina. ¿Ahí ahora sí? sí la vemos. Sí, sí. Bueno, la dejo así entonces. A lo mejor lo que no me funciona es en esta compu. Bueno, lo dejo así. Bueno, entonces, después lo que se denomina otro cambio, acá digamos que estamos en la parte de todo lo que tiene que ver con grupalidad y bueno, y los impactos que esto tiene que ver. Después vamos a lo que sería como la administración científica llevada a las grandes corporaciones. Ahora vamos a ver qué pasa con las oficinas de personal. Las oficinas de personal sería en los años 60 cuando se empiezan en las organizaciones a incluir a una persona que hasta ese momento no existía esto de quién se ocupe de la administración del personal. Entonces se llamaba así, oficina del personal, que era una persona que era generalmente una persona idónea que hacía esta tarea, pero no tenía una formación específica. En los años 70 y 80 se crea lo que eran las relaciones industriales. Y acá están los psicólogos industriales, también los abogados al mando de estas oficinas. En nuestro país, bueno, por una cuestión sobre todo en los 70 que tenía que ver con cuestiones de estar en un régimen militar, teníamos también una fuerte liderazgo, si se quiere, dentro de las organizaciones de personas que tenían que ver con gente que venía de la policía o gente que tenía formación militar también en estas áreas, aunque hoy parezca tan raro. Y bueno, y también abogados. En los años 90, ya con las carreras de administración en las universidades, empieza este área a ser bastante ocupada por personas licenciados en administración. Todavía la carrera de licenciado en recursos humanos no existía. Y también licenciados en relaciones laborales. Y acá se empieza a mirar ya la estrategia, ya se empieza a mirar los recursos humanos ya con una estrategia. Se dice que este es el punto clave donde se empieza a pensar en recursos humanos como un factor estratégico. Después del año 2000 a la actualidad, ya hay especialistas en el área, ya sea porque hay psicólogos laborales, psicólogos sociales, que están especializados en el área de recursos humanos, o licenciados en relaciones laborales, o licenciados en administración que hacen máster, o directamente licenciados en recursos humanos.
Así que bueno, ahí llegamos hasta hoy con el desarrollo de la disciplina. También es importante que tengamos en cuenta que es una disciplina que se nutre de otras disciplinas. Entonces, en empresas que tienen una envergadura muy grande, vamos a tener para la parte de relación con el sindicato, tal vez un abogado laboralista trabajando. Vamos a tener también en la parte de calidad y condiciones en ambiente de trabajo, tal vez un ingeniero especialista en seguridad e higiene. Es un área que es interdisciplinaria. Bueno, otro de los textos que elegí para trabajar con ustedes tienen que ver con en qué ha cambiado este sujeto laboral, este individuo, y el nivel de significación que le va a dar al trabajo. Porque esto nos va a posibilitar que vayamos entendiendo todos los textos a partir de como les decía hoy, estos cambios y cómo estos cambios impactan en las relaciones laborales y en las relaciones que ustedes van a tener que intermediar con las personas. Históricamente el trabajo tuvo una significación instrumental. El trabajo es un medio para. Esta es una visión económica del trabajo y no está mal. Y algunos la van a tener y otros tal vez la tuvieran en un momento de su vida y no está mal. Después hay una significación instrumental y expresiva donde el trabajo es un medio para lograr el bienestar personal y familiar. Acá es cuando uno dice, sí, yo trabajo para las vacaciones o para mejorar mi casa. Y acá lo que se va a contemplar también ya es un contexto, ya es condiciones, ya es quiero trabajar bien, me importa el ambiente en el que estoy. Después el trabajo va a tener que ver con una significación expresiva. Se identifica con la actividad como un desarrollo y logro personal. Acá va a ser importante la expectativa que yo tengo sobre mi trabajo y la importancia del feedback. Por esta función del trabajo es que es muy importante tener evaluaciones de desempeño, que ya vamos a saber bien qué son, que tienen que ver con los feedback que nuestros jefes nos van dando sobre nuestro desempeño laboral. Y por último, la función de la inclusión. Nosotros entendemos que el trabajo es el lugar donde nos desempeñamos, donde nos vinculamos, donde tenemos nuestros vínculos extrafamiliares. Entonces el trabajo es un lugar de pertenencia, un lugar para vincularnos con otros. Estos otros pueden ser mis compañeros, mis jefes. Entonces el trabajo tiene una función social. Lo que dicen los autores es que sería bueno que el trabajo tenga estas 4 puntos de significación. No solamente alguno de ellos, sino los 4. Bueno, estamos bien como para ya entender algunos conceptos que tienen que ver con, por ejemplo, la gestión del trabajo con personas y pensar las organizaciones en este contexto. Entonces elegí para esto 2 definiciones. Una definición de Marta Ayes, que es una contadora que tiene mucho desarrollo en lo que es competencias, estudió las competencias y tiene muchos desarrollos y libros. Nosotros vamos a usar algunos capítulos de un libro de ella, que define a la organización como un conjunto de personas que conforman una entidad autónoma con capacidad para fijar sus propias reglas dentro de un marco legal formal y con un propósito determinado. Después tenemos esta otra definición que tiene que ver con Schlemenson, que es un psicólogo laboral, en realidad falleció hace muy poco, un psicólogo laboral que dice que la organización constituye una invención humana destinada a optimizar el trabajo de muchos para que todos juntos puedan llevar adelante un objetivo de trabajo explícito y definido
con economía de esfuerzo, eficiencia y satisfacción. Me gusta mucho esta definición porque incluye la satisfacción, que también es otro punto que vamos a recorrer en el programa de la asignatura. Después quería que repasemos juntos el lugar donde está recursos humanos en una organización. Este es un organigrama básico donde tiene un director, un CEO y tiene 4 gerencias. La gerencia comercial, la gerencia de producción, o llamada muchas veces de operaciones, la gerencia de administración y finanzas, y recursos humanos estaría a el mismo nivel de estas otras gerencias con un gerente de recursos humanos. Esto es en una empresa grande o en una empresa, les diría, mediana. En una pyme vamos a tener directamente el propietario o los socios gerentes y vamos a tener a algunos de estos socios que va a llevar a cabo adelante el área de recursos humanos. O tal vez tengamos un profesional que va a ser un supervisor o un mando medio que va a llevar adelante recursos humanos. Pero bueno, este es un organigrama de una empresa mediana a grande. Si pensamos en las funciones, ¿qué hacemos con la gestión del trabajo de las personas? Bueno, algunas de estas funciones tienen que ver con llevar adelante las relaciones laborales. Las relaciones laborales serían todas aquellas relaciones entre pares, entre compañeros, con los jefes. A mí no me gusta hablar de subordinados, podemos hablar más de colaboradores, las relaciones ascendentes, descendentes, también las relaciones con instancias intermedias como los sindicatos, con las asociaciones empresariales, con las asociaciones profesionales, con las universidades. Después tenemos la formación y el desarrollo. La formación y el desarrollo tiene que ver con todo lo que es capacitación, formación, desarrollo del puesto laboral. Todo lo que tiene que ver con que las personas crezcan en las organizaciones y recursos humanos trabaja para esto. Después tenemos la selección del personal, que tiene que ver con la función de incorporar personas al área de recursos humanos y elegirlas, y administrar el personal. Administrar sería velar por todas las cuestiones de mejora para las personas que trabajan. Entonces, a partir de esto vamos a encontrar los subsistemas. Algunos autores dividen al sistema de recursos humanos y después lo diferencian en distintos subsistemas. Está el subsistema de análisis y descripción de puestos, el subsistema de atracción, donde va a atraer a las personas a trabajar a las organizaciones y después las va a seleccionar, el sistema de evaluación del desempeño, el subsistema de las remuneraciones, sería el pago, todo lo que tiene que ver con el pago, y los beneficios que tendría que ver con los premios o bonos específicos, el desarrollo y los planes de sucesión, que tiene que ver con los planes de carrera que se fijan dentro de una organización, y la formación, que tendría que ver con todo lo que es las capacitaciones. Ahora vamos a empezar a pensar en un esquema de competencias. Ya hace más de 30 años que en la Argentina empiezan primero las consultoras privadas a traer a nuestro país lo que tenía que ver con la formación por competencias, la selección y la gerencia de recursos humanos por competencias. Esto viene primero de las consultoras que de la academia. Las universidades estaban bastante cerradas a lo que era el tema de las competencias y uno de los principales motivos tenía que ver con que se pensaba que era un modelo que era bastante, bastante mercantilista, si se quiere, de las personas. Esto no fue así en todos los países de Latinoamérica, Europa, ya que ellos tuvieron un desarrollo muy bueno en lo que tiene que ver con formación por competencias, y nuestro país
también en las carreras de ingeniería se continuó trabajando en este modelo por competencias y así a partir de lo que es el Consejo Federal de Decanos se hicieron muchas capacitaciones para docentes para que nosotros nos podamos formar y podamos hacer un cambio en lo que tiene que ver con los planes de estudios por competencias, que es el trabajo que estamos llevando adelante ahora. Entonces, en una organización, ustedes, ¿por qué creen que tenemos que conocer este tema de las competencias? Una de las respuestas responde a que tiene una necesidad de integración. Otro, porque las demandas del desarrollo profesional tiene que ver con esto. Si ustedes buscan empleos en los medios tradicionales de búsqueda como ZonaJob, bueno, Boomerang, todos los que hay, directamente les ponen un perfil del puesto con competencias. Entonces ustedes tienen que saber este modelo y conocer de este modelo. Después porque, como les decía, hay políticas directamente gubernamentales que tienen que ver con esto de las competencias. Necesidad de agregar valor a través de la gestión de las personas. Entonces, información para organizar los sistemas de recursos humanos y eleva significativamente la productividad de los cargos claves en la organización. La verdad que trabajar por competencias da mucha posibilidad de planificación estratégica. Ahora vamos a algunas definiciones. La de Perrenau dice que es la facultad de movilizar un conjunto de recursos cognitivos, está formado por conocimientos, capacidades e información, para enfrentar con pertinencia y eficacia una familia de situaciones. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo la competencia para hablar un idioma extranjero y puedo comunicarme en una segunda lengua, podré en un futuro aprender otro tercer idioma y ya voy a tener de alguna manera la habilidad para aprender el idioma, saber comunicarme, más allá de que el idioma sea distinto. O sea, uno puede de alguna manera cuando sabe que una persona tiene una competencia, puede traspolar esa competencia que tiene la persona a otra persona en un contexto diferente y la persona va a reaccionar del mismo modo. Mastache, que trabaja en la Facultad de Ingeniería de la UBA, dice que es un conjunto de conocimientos, actitudes, valores y habilidades que hacen que una persona pueda realizar las tareas requeridas por su profesión o trabajo de forma adecuada según los estándares del mismo. Esta definición la elegí porque me gusta que lo que permite el modelo de competencia justamente es fijar estándares. Entonces uno puede decir, bueno, para un locutor que va a tener que liderar un programa de radio de la madrugada, para un público no sé, de la tercera edad, las competencias son estas, estas y estas. Vamos a necesitar esta competencia en un grado elevado, en un grado moderado o en un grado como principiante. Entonces uno va a poder establecer estos estándares. El modelo de competencias es un modelo que está basado en cuatro puntos. El saber, que son los conocimientos, el saber hacer, que son las habilidades, y el poder hacer, que son las actitudes, y el querer hacer, que son las actitudes. Entonces, eso es muy importante. Poder tener estos cuatro saberes, no solamente los saberes de conocimiento, sino las habilidades, las aptitudes
y las actitudes. Bueno, cuando nos referimos al modelo del iceberg, esto es muy importante porque Se le cortó El audio otra la vez, puede ser. comunicación. Sí. María Belia, ¿estás ahí? perdón, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Ah, sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha, chicos? Sí, te escuchamos. Bueno, Sí, 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 se el escucha. modelo del iceberg lo que dice es que uno no puede ver a toda la competencia, digamos, a simple vista. Entonces, lo que se va a ver solamente son las habilidades, conocimientos, actitudes, la parte pública de la competencia. Digamos que sería lo que se hace, lo que soy capaz de hacer, las habilidades. En cambio, la parte privada, la autoimagen, cómo soy, lo que deseo hacer, mis motivaciones, todo eso no lo vamos a poder ver. Eso va a quedar, digamos, como parte, es como lo más íntimo. Entonces, acá lo que deja este modelo es la idea que nosotros tenemos que siempre evaluar y pedir evidencias para poder saber si una persona tiene o no una competencia para. No todo está dicho o está visible a primera mano o a primera vista. Tenemos que siempre tener en cuenta esto, por esto el ejemplo del iceberg es muy bueno. Las competencias laborales hay que diferenciarlas. Esto no es tan importante que ustedes pero se los dejé porque me parecía que era interesante ver. Las competencias laborales son certificación de oficios. Por ejemplo, un mecánico puede tener un conocimiento específico sobre el uso de una herramienta y esta herramienta pide un grado de certificación tal. Entonces, esa persona está certificado para utilizar esa herramienta. Esto no tiene nada que ver con la gestión de competencias en lo que tiene que ver con las organizaciones. El concepto de competencias a nivel organizacional o con el que nosotros trabajamos es mucho más amplio. No es solamente de la parte manual o operativa, conductual, sino también de las actitudes y de las aptitudes, como dijimos recién. Entonces, podemos volver sobre una definición que hace referencia a características de la personalidad devenidas en comportamientos que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Siempre una competencia, como les decía, va a tener que estar comparada con un estándar que se dijo previamente. A una persona se le va a decir si es competente o no competente, siempre la persona tiene que saber previamente qué se espera de ella en ese puesto laboral y en esa situación dada, en ese contexto. Así podríamos decir que en toda la bibliografía hay muchas clasificaciones de competencias, pero tal vez esta es la más práctica para el mundo ingenieril, digamos. Tenemos las competencias cardinales, que son las que se aplican a toda la plantilla del personal, a todos los colaboradores, por ejemplo, que todos sean colaboradores, la colaboración.
Y las competencias específicas, que cuando alguien pertenece a un área o a un departamento, ese colectivo tenga una competencia específica. Entonces, esto nos permite, por un lado, tener competencias cardinales, que son de toda la organización, y competencias específicas con grados de adquisición de la competencia dependiendo del puesto, del tiempo transcurrido. No va a ser lo mismo alguien que recién ingresa a una organización que alguien que lleva ya con una consolidación en tiempo y en experiencia en este trabajo, en este puesto, con esta competencia. Entonces, es muy importante para que este modelo funcione, tener esta diferenciación bien clara. El método que vamos a seguir trabajando en las otras clases, pero hoy se los quería empezar a comentar, tiene que ver con definir las competencias, que esto lo va a hacer siempre la cúspide, siempre lo va a hacer la alta gerencia, lo va a hacer el directorio, lo van a hacer los dueños de la pyme. Siempre va a estar determinado como la cultura organizacional lo va a determinar quién, la gerencia, los dueños, el directorio, y van a ser quienes van a decir qué competencias van a ser necesarias. Ahora, recursos humanos, ¿en qué va a colaborar? En base a la descripción de puestos, va a decir qué competencias van en cada puesto. Pero los que van a definir cómo quieren que trabajen las personas van a ser, digamos, la alta gerencia. Ahora, ¿qué competencias conforman cada puesto? Eso sí es algo que es algo técnico que se hace desde recursos humanos. Después que se asigna a cada puesto estas competencias, como decíamos, se van a fijar el grado de adquisición, que eso también es una tarea técnica. Acá también se le puede pedir ayuda a la persona de la línea, a la persona técnica, que nos puede decir en tanto tiempo se puede aprender tal tarea y se puede tener una consolidación de una competencia más o menos. Y luego se deben establecer cuáles son las tareas críticas donde se van a observar las competencias, para saber si una persona ha mejorado una o varias competencias. Bueno, como resumen entonces, las competencias se aplican a todo tipo de organización, independientemente de su tamaño. La gestión por competencias se puede realizar en una empresa pequeña, mediana o grande, pero sí se requiere de una dirección comprometida. Se diseña a partir del estilo de liderazgo de la conducción de los gerentes. Y también es importante que haya comunicación, porque todas las partes de los subsistemas de la organización tienen que estar de acuerdo que están trabajando con un sistema por competencias. No es muy aconsejable que solamente la parte de selección se haga por competencias y después el resto de la gestión no se haga por competencias. Esto no sería aconsejable. Lo más aconsejable es que todo se pueda hacer por competencias. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Perdonen, pero quería hacer lo que llegar a donde más pudiera. Me gustaría si hay alguna pregunta, algún comentario, porque yo no fui leyendo el chat. En Sí, el chat profe, solo... Ah, sí. ¿cómo estás? Habla, Ramiro Cami. Limardo, te hago una pregunta. Quería saber si recomendaban quizás leer algún libro o algún capítulo de la bibliografía en particular para ver mejor lo de hoy o quizás no, bueno, no sé, Sí, como lo que no, sea. sí, mira, yo te cuento cómo trabajo. La clase la organizo, por ejemplo, para esta clase usé 4 materiales, pero
yo les voy a dejar el PowerPoint como si fuera una guía de lectura y les vamos a escanear los capítulos. No son 4 libros, son capítulos de los libros. Inclusive cuando ustedes tengan que estudiar para el parcial, les vamos a ir puntualizando, porque tal vez dentro del capítulo no todo tiene el mismo grado de importancia. Así que por eso no se preocupen, que nosotros les vamos a ir guiando la lectura. Porque como son materiales, el cambio del programa tiene que ver con un poco la experiencia que ya les decimos que tenemos todas en recursos humanos y bueno, y hay muchos materiales que son muy valiosos. También para este cuatrimestre pensamos también incorporar materiales que tienen que ver con otras áreas disciplinarias que son complementarias, así ustedes no solamente leen a, no sé, un contador, que tal vez no es la persona más idónea, sino licenciados en administración, especialistas en recursos humanos, sociólogos, psicólogos. Entonces, como todos los materiales son diferentes, no se preocupen que nosotros les vamos a ir poniendo los capítulos en el campus. Excelente, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, no, de nada. No se asusten porque algunos parecen de difícil de lectura, pero cuando los vayan entendiendo van a ver que no. Y que es un ejercicio también aprender a leer materiales de distintos autores. Yo cuando mis docentes me decían esto, si querés dejen de grabar, chicas, las preguntas. Cuando mis docentes me decían esto, a mí no me gustaba mucho.